Muy bien, bueno, abra usted su Biblia, por favor, en Isaías 53, del 1 al 12. Y vamos a meditar en esta serie que hemos estado abordando acerca del Evangelio completo. Y hoy vamos a hablar de un tema, hemos hablado ya de la adopción, hablamos de la justificación. Yo quiero hablarte de un tema que se titula la redención. La redención, que son términos que tal vez tú has oído tantas veces, los tenemos allí, pero que a veces no entendemos y no vivimos. Entonces, hoy quiero hablarte de este tema. Isaías 53, 1 al 12. Cuando lo tengas, sí, ya lo tengo. O aquí ya listo, o perfecto, presente, o algo por el estilo. Muy bien, Isaías 53, 1 al 12. Yo lo voy a leer. Tú sígueme con tu vista. Isaías 53, 1 al 12. Dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Diga conmigo, nosotros. Estamos incluidos allí. Dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Diga conmigo, rebelión. Fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de su aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado, lea conmigo esta última parte, el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amado Señor, dame gracia para poder predicar este mensaje a tu iglesia. Y si alguno de nosotros, Señor, esto viene a traer revelación, podamos caminar a la luz de esa revelación de tu palabra y cambiar nuestras vidas. Que podamos aprovechar y entender al máximo lo que hoy tú nos quieres hablar y decir. Que tengamos un corazón dispuesto y que no escuchemos esta palabra detrás de un prejuicio o detrás de suposiciones del saberlo ya todo, sino que haya un corazón abierto y hambriento, queriendo recibir tu palabra y escuchar tu voz. Dame de tu gracia y permíteme, Dios, tocar por medio de la palabra el corazón de tu iglesia, porque es tu Espíritu el que quiere traer vida a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué significa la muerte de Jesús en la cruz para ti?
Si estuvieras parado, trata de imaginar esto y si tú pudieras viajar en el tiempo, 2020, no son tantos, porque en 2023 es el año cero, ¿no? Es pararte en el momento en que Cristo estaba muriendo en la cruz. Si estuvieses parado al borde de la cruz o al borde de esa montaña, la montaña del Gólgota, y estuvieras mirando la cruz frente a ti, ¿qué significaría esa cruz? ¿Cómo interpretarías esa cruz o esa muerte? ¿A qué me refiero? ¿Te acuerdas de Anás y Caifás? Que fueron los sumos sacerdotes que estaban en turno en ese tiempo, los cuales condenaron a Jesucristo por blasfemia. Para ellos la muerte de Cristo en la cruz, ¿qué significó? Que se hizo justicia. Dijeron, ahí está ese criminal digno de muerte. Triunfamos sobre la blasfemia. Para ellos eso significó. ¿Qué significó para Pilato? Fue una muerte política. Es decir, bueno, tengo que agradar a Roma, pero también tengo que agradar a este pueblo. Me lavo las manos y aunque creo que este hombre es inocente, mátenlo. Ahí ustedes saben, pero para él la muerte de ese hombre fue algo político que le beneficiaba. Para Herodes, ¿qué significaría para Herodes? Entre Pilato y Herodes echándose la bolita. No tú, no llévalo a Herodes, no a Pilato. Para Herodes, ¿qué significaría? Simplemente murió un criminal. Para el ladrón que estaba de un lado de Jesús, no el que le reconoció y al que le dijo Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso, sino al otro lado. Para ese ladrón, ¿qué significó la muerte de Cristo? Uno más como yo que está muriendo por sus delitos. Y todavía se atreve a decirle, a ver, si tú dices que eres hijo de Dios, bájate de esa cruz y luego sálvanos a nosotros. Y yo me pregunto, para ti, para mí, si estuviéramos parados frente a la cruz, ¿qué significaría? ¿Cómo interpretas esa muerte? La respuesta a esta pregunta va a definir tu relación con Dios. Lo que tú respondas de esto que yo te estoy haciendo, este cuestionamiento, va a definir tu amor por Dios y tu pasión por Él. Si tú dices, fue un hombre que murió víctima de las circunstancias, pobrecito, ese es tu Dios. Un pobrecito que murió allí, que todavía está en un madero y que cada vez que lo veas, ¡ay, qué triste! Pobrecito, fue víctima. Y obviamente ese Diosito, porque a veces ese Diosito no tiene mucho poder sobre tus problemas ni sobre tus luchas diarias. Si para ti fue un hombre en la historia más, sí, murió, sí, está en la historia. Claro que sí es un hecho verificable, pero pues es un hombre simplemente, bueno, víctima de las circunstancias, inocente. Pero pues el sistema corrupto de este mundo lo llevó a la cruz. Bueno, para ti, para mí será lo mismo. Si él murió y víctima de las circunstancias, pues ¿qué me espero yo? Pero no habrá ni pasión, ni amor, ni significará mucho más que eso. Así que voltea brevemente y con el que tienes al lado dile, ¿y para ti qué significa la muerte de Jesús? Si tú estuvieses parado frente a la cruz, ¿te habías hecho esa pregunta? Si fueras uno de sus 12 discípulos, ¿qué significaría para ti? El fin de nuestra forma de vida. 3 años y medio, dejamos todo, le seguimos, nos hizo promesas, dijo que regresaría en su reino y se murió. Vámonos, nos regresamos, todos deprimidos y tristes, sin esperanza, porque parece que no se cumplió lo que esperábamos. Esperábamos que fuera el Mesías. Esperábamos que restaurara el reino. Esperábamos que quitara el dominio de Roma y que por fin fuéramos libres. Pero está muriendo allí. Nuestra esperanza se está perdiendo.
Y por eso muchos dijeron, ¿qué hago? Vuelvo atrás. Y se regresaron a su vida anterior. Para nosotros, ¿qué significa? Es bien importante meditar en esto. ¿Sabes qué significa? Isaías 53 está describiendo todo lo que Jesús vivió en la cruz. Un hombre quebrantado por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, que cada latigazo y cada herida fue por causa de nuestras burlas, de nuestras transgresiones. Él estaba cargando el pecado de todos nosotros en él. Estaba poniendo fin a ese tiempo en el cual la paga del pecado es la muerte, y él le estaba diciendo, yo tomaré y sufriré porque amo a esa gente. Incluso amo al que está matándome. Incluso oro por el que está enterrándome los clavos. Por el que tomó el martillo y sin piedad estaba atravesando sus muñecas. Él oró y dijo, Dios, no les tomes en cuenta este pecado. Oró por sus transgresores, burlándose de los otros, repartiendo sus vestidos. Y él dijo, Dios, esto que estoy haciendo es por amor a ellos. Y los que estaban allá abajo no entendían qué pasaba. Y mi pregunta para ti en esta mañana todavía es, tú y yo hemos entendido qué estaba pasando allí. Lo que estaba pasando allí es el Evangelio. Son las buenas noticias de Jesucristo. Es la redención. Y ese es el tema que hoy te voy a hablar. Lo que estaba haciendo Cristo era redimirnos. Dile al que tienes al lado, nos redimió. Y tal vez te va a voltear y escuchar y decir, ¿qué es eso? ¿Qué es esa palabra? ¿Te has preguntado qué es esa palabra, nos redimió? Está en la Biblia cientos de veces. Las decimos en las iglesias. El pastor se para y predica y nos ha redimido, es nuestro redentor. ¿Y a qué se refiere el redentor? ¿Qué significa eso? Si tú y yo no entendemos qué significa y no aprendemos esa parte, ¿cómo vamos a vivir con pasión por Dios? ¿Cómo vamos a buscarle y todos los días clamar a Él y acercarnos cuando decimos, ya murió en la cruz, es un criminal, es un hombre cualquiera? ¿El qué? Lo que hizo antes, hace 2023 años, ¿en qué me sirve a mí? Bueno, es la redención. Y tú y yo tenemos que recordar lo que la palabra decía, y se los hablaba cuando hablaba de la justificación. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Y yo te pregunto, ¿qué te ha perdonado? ¿De qué te ha redimido? Si no te ha redimido de nada, no amas. Y Cristo es una filosofía, una buena idea, un buen principio en el que caminar, pero para nada determina ni tu pasión, ni tu relación, y mucho menos tu salvación. ¿Qué es la redención? Es un concepto que enseña toda la Biblia, porque quiero decirte que la Biblia, ese libro que tienes en la mano, su tema principal, el tema de todo ese libro es la redención del hombre. Por eso es tan importante este tema, y si no comprendemos este tema, vaya, la Biblia no tiene sentido. La vida cristiana, de estar aquí sentados escuchándome, no tiene propósito. Mejor vete a ver en tu casa Netflix y levantarte tarde, porque es más agradable. Pero yo creo que tú estás aquí porque si no completamente, en parte hemos entendido que algo hizo Dios por mí. Y estás aquí no porque le tengas que pagar y ganar un favor. Estamos aquí porque queremos bendecirlo, cantarle, adorarle, porque el que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Qué tanto amas a Dios? La respuesta está en si hemos comprendido qué es la redención. ¿Me estás siguiendo? ¿Qué sucedió en esa cruz? Lo que sucedió en esa cruz fue nuestra redención. ¿Qué es redención? En primer lugar, la redención quiere decir salvar, rescatar a alguien, dar por terminado un castigo, liberar a un esclavo que estaba hipotecado o embargado. Eso quiere decir redención.
Y la Biblia lo enseña. Te lo voy a repetir. Redención es salvar, rescatar a alguien, dar por terminado un castigo, liberar algo, a alguien que estaba hipotecado o embargado, incluyendo a nosotros. Y en el Antiguo Testamento se enseña mucho acerca de este tema. No se habla claramente así explicándose. Hasta el Nuevo Testamento se explica muy bien. Pero voy a tratar de ser breve para explicarte este tema y no perdernos en el asunto. La Biblia habla acerca del rescate que hizo Dios por nosotros. ¿De qué nos rescató? Bueno, aquí hay algo importante. En la cruz fue pagado. Repito, fue pagado nuestro rescate. Las últimas palabras que salieron de la boca del Señor Jesucristo fue: Padre, consumado es. O estoy pagando. Estoy culminando. Trato hecho. La palabra griega es tetelestai, que quiere decir finiquitado. Como cuando tú vas a Coppel, o a Electra, o a Liverpool, o a Palacio de Hierro, no sé, ¿verdad? Ya. Y compras. ¿Qué compras? Una recámara preciosa, ¿verdad? Y que te costó 24 meses sin intereses. Y que cada mes ahí estás, ¿verdad? ¿Qué sientes cuando das el último pago? Por fin, consumado es. Ya pagué. ¿Y qué sientes? ¡Libre! Y no estás soñando y dices, ahora sí, ¿verdad? Estos 1,000 pesos que pagaba mensuales. Uy, ¿qué voy a hacer con 1,000 pesos mensuales si los pagué por 24 meses? Esos 1,000 pesos, y ya hasta te sueñas, ¿verdad? Que te vas a ir de vacaciones, vas a ir porque ya estás disponiendo de algo que no tenías. Que algo que soltabas cada mes. Váleme el ejemplo. O de repente tenías una deudota, ¿verdad? Debes el carro, la casa, y todos los días, todos los meses, cuando viene la cuenta, dices, ay, híjole. Pero el día que terminas, de pronto te cae un dinero y dices, puedo finiquitar. Y lo pagas. ¿Qué siente tu alma? Alivio. Porque estás pagando lo que se debía. Ahora, de alguna forma, la Biblia enseña que el que es deudor es esclavo del acreedor. Ahora, si eso se aplica en las finanzas, cuanto no más en lo espiritual. Yo debía algo, pastor. La paga del pecado es la muerte. Pregunta, ¿debíamos algo? Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Ni uno solo puede decir, yo no debo nada a Dios. Todos debemos y nuestra paga tenía que ser la muerte. Y lo que Cristo hizo en la cruz fue pagar. Fue decir, yo estoy pagando por Gaby, por Nubia, por Dani, por Uriel, por Elisa, por cada uno de nosotros. Está pagando el Señor Jesús. Para que el Señor dejara claro esto, Él nos mostró en la Biblia algunas figuras. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel que estaban cautivos en Egipto? Estaban 400 años. La generación que fue libre nació siendo esclava. La primera generación que empezó a ser oprimida murió siendo esclavo. Vino otra generación. Vamos a suponer que vivieron 100 años. La primera generación murió siendo esclava. La segunda nació y murió siendo esclava. La tercera nació y murió siendo esclava. Y la cuarta generación nació. Y probablemente para ellos, ¿qué esperanza tendría un esclavo? Piensa un poquito en la opresión que ellos tenían. Pero Dios miró a su pueblo, al cual le había prometido, heredarás naciones. A la cual le había dicho a sus antepasados, a Abraham, le había dicho, yo te daré esa tierra.
Y entonces Dios escoge a Moisés y lo envía poderosamente a Egipto para que a través de plagas, a través de su mano de poder demostrar a quién es Dios. Y el Dios que estaba liberando a Israel de mano de Faraón y aún de los egipcios. Sin embargo, antes de que los israelitas pudieran salir y decir somos libres por fin, Dios tenía que traer la última plaga. ¿Se acuerdan cuál fue la última plaga? Todo primogénito de Egipto tenía que morir. ¿Por qué llegaron a ese nivel? Porque plaga tras plaga el corazón de Faraón y aún de los egipcios se endurecía. Y decían, no van a salir, no serán libres. No, ni creas. Es más, hasta se enojaba más y los oprimía más. Como suele suceder hoy en día también. De otra forma, ahorita te voy a explicar. Pero entonces Dios trajo ese ángel de la muerte que traería muerte sobre todos los primogénitos de Egipto. Pero habría una señal de esperanza. En la casa donde en la puerta hubiera una marca de sangre de un cordero que tenía que morir en lugar del primogénito de esa casa. Válgame el ejemplo y con todo respeto lo digo, mi hermanita Ruth. Imagínense que Uriel iba a morir porque es el primogénito de esta casa. Y Dios les dijo, ¿quieres que no muera? Mata y sacrifica un cordero y su sangre ponla en la puerta para que cuando el ángel de la muerte pase y mire esa sangre diga, ya murió un cordero en su lugar y le preserve la vida a Uriel. ¿Ustedes creen que mi hermana Ruth diría, luego, hay otro día, lo sacrifico? Sí, que se muere Uriel. Claro que no. Mira, así en corto dijera, claro, lo que tenga que hacer, tengo que sacrificar 10,000 corderos, lo hago. ¿Por qué? Porque es la vida de mi primogénito. Y también por Dani lo haría, claro. Porque ya los conozco, ¿verdad? Ellos están ahí. Entonces ese cordero pascual, esa es la Pascua, muere en lugar de los primogénitos y esa sangre permite que el pago, ese es el pago, por ese primogénito fue hecho. El cordero murió en su lugar. Después Jesucristo sería el Cordero de Dios que quita el pecado de todos nosotros. Por eso Cristo murió en esa cruz. Otra figura interesante, bueno, antes de seguir, acompáñame Deuteronomio 7 al 8. Espero no estarte confundiendo y estar aclarando lo que es la redención. Deuteronomio 7 al 8, fíjate lo que dice. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Dale un codazo al de al lado y dile, ahí nos hablan. No. Deuteronomio 7 al 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido. Pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Vuelve a dar el codazo y dile, ahí te hablan. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón y rey de Egipto. ¿Os ha qué? Rescatado. Redención. ¿Cómo fueron rescatados? Mediante un pago. ¿Quién pagó? Ese cordero de alguna forma pagó con su sangre para que en esa casa no hubiera muerte. Y gracias a eso, el pueblo de Israel salió libre. Faraón dijo, no puedo más con esto, váyanse. Que después los fue a perseguir. Pero ¿sabes qué pasó? Dios otra vez los libró. Y en la persecución, el mar los cubrió. Y ahora sí, totalmente libres, rescatados, redimidos. Hay otra figura que también nos enseña lo que es la redención. Y se da en el libro de Ruth. Busca en tu Biblia el libro de Ruth. Ahí chécalo, está muy pequeño. En una sentada lo lees.
En 15 minutos, bueno, exageré. En una hora lo lees, ¿no? Depende a qué velocidad leas, ¿no? Pero en una hora lo lees. No lo leas ahorita, está bien, escúchame primero. Ya. Voy a decir, sí lo voy a leer. Me apagan a mí y se pone a leer Ruth, ¿no? O sea, espérame, si quieres ya después. Déjame decirte esto. En el libro de Ruth se muestra una excelencia de la redención. Te voy a platicar un poquito de la historia, pero Ruth, capítulo 2, versículo 20, ya que lo hallaste, ese libro de Ruth, sí está en tu Biblia, de verdad que sí está. Dice Ruth 2:20, y dijo Noemí a su nuera, sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel, uno de los que pueden redimirnos. Ahí aparece el término redimirnos. Pero te voy a explicar en qué contexto lo dice Ruth, por eso necesitas leer el libro para poderlo comprender, pero te lo voy a platicar. Voy a tratar de ser rápido. Había una mujer que se llamaba Noemí y su esposo y se fueron a una tierra de Moab, allá vivían felices para siempre, bueno, no. Y sus hijos se casaron con una mujer llamada Orfa, que era moabita, y otra que se llamaba Ruth. Bueno, resulta ser que el papá y los dos hijos mueren y se queda la suegra con sus dos nueras, desamparadas, sin alimento, y aparte hubo una gran hambre en la tierra. Y por ahí oyeron decir, hay comida en Belén, vamos a regresar. Y ellos regresan a Israel, pero vienen sin esposos. Una mujer viuda, sin hijos varones, con dos nueras, viudas y sin hijos. Su destino no era muy seguro. Entonces Noemí le dice a sus nueras, ¿saben qué? Me voy a regresar, váyanse a su casa, váyanse con sus padres, yo ya no tengo más hijos que ofrecerles. Y entonces una de ellas se llamaba Orfa, le dice sí, le da beso y se va. Pero la otra le dice no, yo me quedaré contigo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y yo me quedaré aquí. Y regresan ambas. Pero obviamente su destino, su sostenimiento, ¿sabes cuál era? Mendigar. Porque no podían trabajar. Una mujer no podía ir a pedir empleo. Pero había algunas medidas en Israel precisamente pensadas para ellas. Y una de esas es que en los campos donde había trigo y se espigaba, a las orillas del terreno, los que estaban en esa situación económica podían tomar de allí. Era permitido, nadie los iba a regañar, era parte de la ley. Incluso los que llevaban todas las gavillas y todo el cargamento, todo lo que se caía en el camino no lo debían de recoger porque era para ellos. Las leyes también que había en el pueblo de Israel siempre contemplaban con misericordia al que menos tenía. Y entonces a eso se dedicaba Ruth. Noemí le dice, vete hacia los campos, y todo lo que se caía ella lo recogía. Y así ella tenía el sustento para Noemí, que era su suegra, y para ella. Y así pasó un gran tiempo. Pero ¿qué creen que pasó? La historia dice que había un pariente de Noemí, un pariente cercano. No sé si era primo o lo que sería del esposo de Noemí, pero le dijo a Ruth, porque había una ley también, que si tu esposo moría y no te dejaba hijos, podía venir un pariente de tu esposo y casarse contigo si quería, o redimirte, o que tuvieras un hijo para que después ese hijo te pudiera sostener. Y entonces Noemí le dice, hay un pariente, ¿qué crees? ¿Qué crees, Ruth? Es el dueño del campo donde vas. Así que, ¿qué te parece si vas todos los días y como que te acercas y te va mirando y vamos a orar a Dios para que te redima? ¿En qué consistía la redención? En que ese hombre se daba cuenta y decía, está bonita Ruth. Es mi pariente. Necesita un esposo. Yo me apunto. Pero tenía que pagar un rescate. Tenía que dar algo. Y para no hacerte la historia larga, Buzz, que así se llamaba, no Buzz Lightyear, Buzz, por la gracia de Dios, mira a esa mujer y la rescata. ¿De qué la rescató? De la miseria,
del hambre y obviamente de un futuro totalmente incierto e inseguro. Y la hace su esposa. ¿Y quién crees que fue Boaz y Ruth? Los abuelitos del rey David. Está bueno ese asunto, ¿verdad? Pero allí se ve, lejos de la historia romántica, que no sé por qué Disney no la ha tomado, ¿verdad? Para hacer una historia de princesas o algo así, sería un buen material. Allí vemos claramente una historia de amor, no la de Boaz por Ruth, sino la de Dios por Ruth y por Noemí, porque Él tiene cuidado de nosotros y Él no nos desampara, Él no nos deja y Él acomoda las cosas. Porque dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. O dice la Reina, la traducción, Nueva Traducción Viviente, todas las cosas cooperan juntas a favor de los que aman a Dios. Si tú amas a Dios, Dios acomoda las cosas. Pero bueno, ese es otro tema y después lo hablaremos. Pero la redención es esto, hubo un rescate, rescataron a Ruth de la miseria, de una vida de muerte, de inseguridad. El pueblo de Israel los rescataron de la esclavitud. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Todo. Porque en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo toma esas historias, toma esa enseñanza que estuvo hablando hacia el pueblo de Israel y le dice, ¿te acuerdas cómo eras esclavo en Egipto? Ahora yo vengo a sacarte de la esclavitud del pecado y de Satanás y de la muerte. ¿Y te acuerdas ese cordero que murió y por el cual fuiste rescatado y redimido? Yo soy tu redentor. Y yo vengo a morir en la cruz por ti. ¿Te acuerdas de Ruth? Que hubo un pariente cercano que pagó un precio para que tú no fueras esclavo, no fueras mendigo, no comieras del piso, sino que comieras a la mesa, fueras mi hijo, comieras no de las migajas que caen de la mesa, sino que te sentaras a mi mesa porque yo soy tu padre. Esa historia yo hice por ti, porque yo soy tu redentor. Quiero que me acompañes, Isaías 43:1. ¿Me ayudas, Brian, con el piano, por favor? Isaías 43:1. Escucha bien eso que te dice el Señor, es para ti. Es para ti, iglesia hermosa. Ahora así dice Jehová, creador tuyo. Oh Jacob, pon tu nombre ahí en vez de Jacob. O Ruth, o Elisa, o Arturo, o Adriana, o Diego. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Yo pagué el precio, yo te rescaté, te puse nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Así como Ruth pasó tiempos bien difíciles, así como Israel pasó persecución y Faraón los quería destruir y pasaron por las aguas. Pero yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, redención. A Etiopía y Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Tal vez tus padres te decían, no sirve, no vales. O ni siquiera te decían, qué valioso eres. Tal vez el mundo te dice, tú no vales nada. Pero el Señor dice, eres de gran estima. Fuiste honorable, yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Esa es la redención. Sucedía algo también en tiempos del Señor. Si una persona, por causa de malas decisiones, se endeudaba tanto. ¿Alguna vez te has endeudado tanto que dices, ¿qué hice? ¿Sabes? En esos días no procedía el buró de crédito y todas esas cosas. En esos días, al que le debías venía
y tomaba tu vida y las de tus hijos y te llevaba a la cárcel. O tenías la opción de ser su esclavo hasta que pagaras todo lo que debías. ¿Cuántos estaríamos esclavizados? Pero sabes, había un término que era la redención. Y eso consistía en que tal vez alguien, un pariente tuyo, un amigo, o alguien que por gracia dijera, ¿cuánto debe? ¿1,000,000? 2. Yo lo pago. Déjalo libre a él y a sus hijos. Esa es redención. Pagaron tu deuda y ahora eres libre. Y el Señor Jesús contó una historia. Había un hombre que le debía todo, mucho dinero a su Señor. Y vinieron y lo tomaron y le dijeron a la cárcel y a tus hijos como esclavos. Y él dijo, por favor, perdóname, dame tiempo, yo te lo voy a pagar todo, pero espérame por favor. Y el Señor, movido a misericordia, dijo, ok, ya no me debes nada, te perdono. Sé libre. Y ese hombre, ¿tú qué sentirías? Estabas a punto de ir a la cárcel y tus hijos como esclavos. Ese hombre salió, pero al primero que se encontró dijo, oye, tú me debes. Y obvio, lo que le debía no se comparaba a lo que él había debido. Dijo, lo mismo le dijo el otro. Por favor, dame chance y te pagaré todo. Pero él no tuvo misericordia, lo tomó y le dijo, a la cárcel. Cuando el que lo perdonó a él se enteró, le dijo, a ver, chiquito, ven acá. ¿Qué pasó si lo que tú me debías a mí fue tan enorme y yo te lo perdoné porque tú no le perdonaste? Como tú no le perdonaste, ahora yo no te perdono. Y como no tienes para pagarme, mándenlo con los verdugos. Y así dijo el Señor. Si tú no perdonas, porque el Señor nos perdonó, nos redimió, Él tampoco nos perdonará. Por eso el Padre nuestro que nos enseñó a orar, que dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y bueno, uso a Brian, pues al lado, ¿ok? Amados, esa es la redención. Y lo que estaba pasando en la cruz era algo cataclísmico, si me vales el término. ¿Por qué cataclísmico? Porque no solo estaba afectando un poquito en la tierra, estaba afectando el cielo, la tierra y la eternidad. Lo que estaba sucediendo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, perfecto, hermoso, sin defecto, estaba muriendo en una cruz por nosotros, por nuestras deudas, por nuestras mentiras, por nuestros malos pensamientos, por nuestros malos hábitos, por nuestros odios, nuestros orgullos, nuestras rebeliones. Allí estaba siendo crucificado el Hijo de Dios, diciendo, Padre Celestial, estoy pagando el precio por todos estos, porque ellos jamás lo podrán pagar, pero yo lo pago por amor a ellos. Así que, consumado es. De tal manera que cuando dijo eso, tembló la tierra, se oscureció el cielo, los sepulcros se abrieron y muchos salieron y resucitaron. Investiga esto y esto es verdad. El velo del templo se rasgó, todos tuvieron temor y dijeron, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo? El Hijo de Dios nos está redimiendo. Eso es lo que pasó en esa cruz. Y si tú y yo no entendemos eso, voy a la iglesia. Pues, ¿por qué? Pues no, es lo que hago los domingos. Hermano, adora al Señor que te redimió. Ah, sí. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Ay, qué aburrido. Ay, ¿ya viste la última serie? Ahora que eso es malo. No, tú disfruta sin condenación. Hazlo. Pero cuando se trate de Dios y tú no has comprendido lo que Él hizo por nosotros, cero pasión, cero vida cristiana, solamente somos religiosos. Y eso no nos salva. La religión no salva. Lo que salva es haber recibido la redención del Hijo de Dios. Eso es lo que transforma el corazón. Y quiero terminar diciéndote estas ideas. En primer lugar, ¿cuáles son los beneficios de ser redimidos? Ya no eres un esclavo.
Dile que tienes al lado, ya no eres un esclavo. Yo nunca he sido esclavo, pastor. No, mire, no tengo ningún grillete. Éramos esclavos. Éramos presos. No teníamos valor. ¿De qué? ¿De mentiras? ¿De odios? ¿De amarguras? Éramos esclavos de nuestro pecado. Decisión tras decisión, tras decisión, tras decisión, errada, equivocada, que parecía que en lugar de mejorar íbamos en declive. Vicios, odios, encerrados en una cárcel de ansiedad, de desesperación. Pero Cristo vino a nuestra vida, ya no estás perdido, te abrió la puerta de la cárcel, te dio un futuro, estás destinado ya no a ser un esclavo como el pueblo de Israel. 4 generaciones nacieron esclavos, murieron esclavos, pero tú ya no eres esclavo de tus vicios, tú ya no eres esclavo de tus amarguras ni de tu soledad. Tu vida no tiene por qué ser más ruinas, tu vida tiene que ser construida para que tengas un futuro y una esperanza, dice Jeremías 29:11. Eso es lo que hizo nuestro Redentor. ¿Qué podía esperar un esclavo? Nada. ¿Qué posesiones podía esperar? ¿Qué futuro podía esperar para sus hijos? ¿Qué le enseñaría a un esclavo a otro esclavo? A quejarse. Eso es lo que hace un esclavo y le enseña a otro esclavo a quejarse. Pero tú y yo ya no somos esclavos. Nos ha redimido y nos ha dicho, ahí hay una tierra prometida que te está esperando. Y no solo en el futuro y una vida gloriosa, sino en el presente. Él dijo, yo te he venido a dar vida y vida en abundancia. Aunque a veces nuestro concepto de abundancia es solo material, muy errado de lo que verdaderamente es una vida abundante. Pero el Señor pagó tu deuda, te hizo valioso, te hizo libre, ya no te domina el pecado y puedes reconstruir tu vida. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, creado para buenas obras. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Él se hizo por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y Cristo lo hizo por nosotros, para que tú ya no tuvieras la maldición que te arrastraba desde tus padres, desde generaciones, repitiendo patrones nocivos. Ahora en Cristo esa maldición ha sido quitada y en ti puede haber una nueva historia. Dile que tienes al lado, en ti hay una nueva historia. Pero tú decides, porque el Señor no te obliga. Segunda cosa que nos beneficia la redención: nuestros pecados son perdonados y ahora eres libre de ese poder que te hunde. Dice la palabra de Dios en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados y las riquezas de su gracia. La redención abrió en el cielo una bóveda de bendiciones para sus hijos. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya no tenemos por qué estar arrastrados. Y a veces todavía nos equivocamos. Decimos, es que no puedo dejar de pecar, pastor, no puedo. Ya está escrito, pastor, está escrito que la carne es débil. Sí, la carne es débil, pero el Señor Jesucristo no dijo, la carne es débil, pues ni modo, pécale. Él dijo, la carne es débil, por eso vete a orar para que no entres en tentación. Porque nos escudamos y decimos, es que la carne es débil, sí. Pero Él dijo, yo te libré del poder del pecado. No tienes por qué decir, es que no puedo. Sí, es difícil, pero no imposible, porque tienes el poder del Espíritu. No tienes por qué repetir la historia. No tienes por qué repetir la historia de esclavitud de tus padres o de tus generaciones pasadas. Puedes romper ese patrón y vivir ahora en libertad, porque eso solamente pasa con Cristo. ¿Qué otra cosa tienes por la redención? Paz. Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Antes, ¿sabes qué éramos? Dice la Biblia en Colosenses 1:18, éramos hijos de ira.
Quiere decir que sobre nosotros estaba la ira. ¿Por qué? Porque éramos rebeldes, deshonestos. Habíamos negado a Dios con nuestros hechos. Pero ahora Él vino y dijo, ya no hay más separación. Ahora vengo a reconciliarte con tu Padre. Por eso podemos tener paz con el cielo. La redención es algo maravilloso. Obviamente sabes que tienes vida eterna. Parte de la redención es que el día que tú y yo dejemos esta tierra, iremos al cielo, asegurando nuestra vida eterna. Eso es muy jactancioso, ¿no, pastor? No, no es jactancioso porque no se trata de lo que tú hagas. Se trata de lo que Cristo hizo por ti. Y que tú lo creas. Y obviamente cuando tú lo crees, tu vida cambia. Y entonces tú y yo tenemos una vida eterna asegurada y nos espera en los cielos. Hay otra cosa más, un propósito y un plan divino para ti. ¿Qué futuro tenía un esclavo? Dime. ¿Qué le enseñaría un esclavo israelita a sus hijos? Ya te dije, a quejarse. ¿Qué le enseñaría? A trabajar. No, hijo, mira, es que tienes que echarle ganas, porque si no, mira, te va a caer el capataz y te va a dar 5 azotes. Así que más vale que le eches ganas, porque si no te cae la voladora. A veces eso seguimos enseñándole a nuestros hijos. Hijo, más vale que te portes bien, porque si no, Diosito te va a castigar. Te va a caer el capataz del cielo y te va a dar, verás, te va a ir como en feria. Así que más vale que le eches ganas. Seguimos teniendo mentalidad de esclavos. Y no es así, pastor. Si estás en Cristo y has recibido su gracia, no es así. Más bien tendríamos que enseñar, hijos, si tú pecas, córrele al Señor y arrepiéntete. Y agárrate de su gracia porque Él te ama y te perdona. Qué distinto. ¿Qué más enseña un padre esclavo, un hijo esclavo? Hijo, pues hay que trabajar para no morir. Oye, papá, pero es que yo tengo ganas de ser el príncipe de Egipto. Sin que pienses en la película. No, hijo, no, ay, déjate de tonterías. ¿Qué vas a hacer tú? Claro que no, nacimos esclavos y moriremos esclavos. Deja de andar soñando con sueños guajiros. Ponte a chambear, agarra la paja y písale. Cero planes, cero futuro, cero esperanza. Pero Cristo vino. La dádiva de Dios es vida eterna y aparte es vida en abundancia. Él vino a abrirnos la puerta de la cárcel y decir, en Dios eres príncipe. Eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Quién eres tú? Eres mi hijo. ¿Qué quieres? Daré naciones por ti. Ya no eres esclavo ni un miserable. Y a veces seguimos sintiéndonos miserables. Es que ¿por qué no tengo? Es que ¿por qué no soy? Es que ¿por qué no logro? Es que ¿por qué? ¡Qué tonto soy! ¡Tonto de mí! Y seguimos pensando de nosotros que somos esclavos cuando el Señor nos mira y dice, te amé, te redimí, te puse nombre, morí en la cruz. Así que deja de mirarte como un gusano, como un oprobio, porque así dice la Biblia, gusano soy, oprobio de los hombres. Pero el Señor dice, eso no eres, yo no te veo así. Te redimí, te formé y te puse nombre. Eso es lo que Él hizo por nosotros. Y lo último, te dio un lugar en la mesa. ¿Te acuerdas de Ruth? ¿Qué comía Ruth? Literalmente las migajas que caían. Apenas si comía. Marcos 7:27, ¿me acompañas ahí? Marcos 7:27.
Pero Jesús le dijo, era una mujer que no era judía: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. ¿Por qué estoy tomando esta cita? Porque alguien que no ha sido redimido, que no ha entendido su redención, siente que es como un perrillo comiendo de las migajas de Dios. Y ahí andamos. ¿Por qué andamos mendigando migajas de Dios cuando tienes la mesa servida? ¿Por qué andar buscando en el piso las migajas que caen de los hijos? Si tú tienes un manjar delante de ti, tienes todas las bendiciones de tu Padre. ¿Y por qué digo migajas? Tal vez dices: no, yo como que eso no me identifico. Esta mujer sirofenicia, el Señor le dice: el pan es para los hijos. Pero como ella no era judía, las menospreciaba la humanidad. Los judíos decían: quítate de aquí, tú no eres digna de recibir la palabra de Dios. Y el Señor le dice: deja que se sacien primero los hijos y luego te doy. Y ella le dijo: sí, pero aún los perrillos pueden comer de la mesa, de las migajas que caen de la mesa. Y esa era la historia de Ruth. Ruth no era judía, era moabita. En ella no había esperanza, pero comía de las migajas. Pero un día vino el Señor y le dijo: no comerás más de las migajas, serás mi princesa. Y la tomó y la sentó a la mesa y la dignificó. Le dio un vestido, la llenó de gracia, la amó, la vistió de dignidad, cambió sus ropas por ropas reales, ropas de amor y de misericordia. Y lo mismo hizo por nosotros. Tal vez andábamos mendigando amor en quien sea, andábamos mendigando ayuda, un poco de una palabra de ánimo, de cariño, andar mendigando, ¿verdad?, un poco de paz. Pero el Señor vino a nuestra vida y dijo: tú tienes que mendigar nada porque eres mi hijo y yo vengo a darte todo eso. Para eso morí en la cruz. Y si volvemos a la pregunta original, ¿cómo interpretas a Cristo muriendo en la cruz allí? Si tú lo miras y puedes decir: ese es un momento glorioso. La cruz, aunque duele, aunque es doloroso ver al Hijo de Dios muriendo en la cruz, para ti, para mí, es la redención. ¿Cómo vamos a rechazar esa redención? ¿Cómo vamos a vivir como si no existiera? Y en lugar de tener la mesa y sentarnos, porque Él pagó un precio para que te sientes en la mesa, ¿por qué nos vamos al piso y seguimos en las migajas? ¿No será pisotear lo que Cristo hizo? Amados, ya para que te despiertes, dale un codazo al que se está durmiendo ahí. Jesús, el Hijo de Dios, te redimió. Y el entender esa redención cambia nuestra vida. Y en lugar de vivir ganando favor, vives agradeciendo ya su favor. Y en lugar de vivir queriendo evitar la condenación del cielo, que no vaya a caerme un rayo por pecador, viviremos disfrutando de las bendiciones de Dios y especialmente la vida eterna. Amado, yo no sé si tú has entendido el regalo de la redención y de la salvación, pero eso es lo que Cristo hizo por ti. Y si tú y yo no lo hemos entendido, yo quiero pedirte un favor: ponte de pie, vamos a orar y cerrar nuestros ojos y decirle: gracias,